Por estar junto a nosotros esta tarde. Bienvenido aquí en Contexto. Gustavo, no sé si me logra escuchar, por favor. Bueno, Sí, vamos a tratar de... Carla, Ahí estamos. la escucho perfectamente, gracias. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, Henry. Igual a la audiencia que nos está siguiendo. Bueno, me parece oportuno y me parece necesario hablar un poco sobre este último estudio que ustedes han realizado, un informe demográfico sobre la situación de Ecuador en estos momentos, tomando en cuenta cuál ha sido la muestra, de cuánto a cuánto. Se han efectuado 1.500 entrevistas distribuidas de diferentes maneras, en zonas, edades, sexo. ¿Cuál ha sido, digamos, primero demográficamente este estudio que ustedes han realizado y luego abordamos la parte de los temas? Bueno, el estudio lo realiza cada 2 o 3 meses una empresa tiene más de 30 años de experiencia en Iberoamérica y que trata, más que hacer solamente encuestas, desarrollar estudios de opinión en los distintos países para establecer los hechos, pero también las causas de los hechos que se producen y que tienen mucho que ver con el manejo de la política o con la crisis que pueden estar enfrentando algunos de estos estados, algunas de estas sociedades, si existen coincidencias o no, cuáles serían las razones. Es decir, son estudios muy interesantes que tienen la gentileza de compartir eventualmente con quien les habla. Y yo estoy a disposición de los medios para comentarles cuáles son los datos que más nos llaman la atención y cómo podríamos interpretar lo que está ocurriendo en estos precisos momentos, ¿no? Como usted bien señalaba, Carla, es un estudio que se hace, como decía, constantemente sobre un universo de 1.500 personas. Están todas las provincias del país, salvo Galápagos, y las principales de ellas tienen una ponderación porcentual mucho mayor, es decir, esto permite que el margen de error no supere más o menos 2% en el 95% de los casos investigados. Nos da una información bastante interesante, bastante consistente y fehaciente de lo que puede estar pensando la ciudadanía. Y claro, esto tiene siempre, desde mi punto de vista, que cotejarse, que complementarse con otro tipo de investigaciones, como por ejemplo la escucha social en redes sociales, porque lo que se señala muchas veces en las encuestas puede tender a cambiar muy rápidamente, pero es sumamente interesante mirar y analizar cómo en las redes sociales este diálogo que genera corrientes de opinión, debates sobre ciertos temas cada vez con mayor fuerza, y nos da también una radiografía que, junto con el estudio cuantitativo, nos permite identificar algunas pistas muy importantes sobre lo que está pasando en este mismo momento con el país. Gustavo, nada más quiero que me cuente un poco de percepción al informe de la Nación. ¿Qué dice la ciudadanía sobre este estudio que ustedes han realizado de cara a las acciones que ha tenido el primer mandatario, Daniel Noboa? Bueno, hay una polarización que es evidente, que antes no se mostraba tan fuertemente. Insisto, yo he comparado la escucha social en redes con la encuesta realizada por la empresa Imasen, que se ha difundido desde el día de ayer, y saltan a la vista algunos datos. Por ejemplo, el tema de la aprobación o desaprobación del presidente, que hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Es el presidente, una vez es proclamado como primer mandatario, tenía entre el 62 y 67% de optimismo de la ciudadanía, una percepción positiva sobre lo que podía cambiar. Claro, esto tiene mucho que ver, estas cifras altas tienen mucho que ver con el desastre que fue la anterior administración del presidente Lasso. Pero luego, cuando se emiten los decretos 110 y 111, a través de los cuales las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la policía en las acciones de contención de la criminalidad y de la delincuencia,
esas cifras aumentan alrededor del 80%. Sin embargo, a partir de enero empiezan a bajar y la curva de caída es constante. Actualmente, esta encuesta que se realizó entre el 8 y el 13 de mayo, esta investigación de opinión pública, señala que el presidente cuenta con la aprobación del 57.4 en marzo y del 50.3 en mayo. Es decir, se nota lo que aquí acababa de mencionar. Hay una curva de caída que es constante, que es permanente, y eso tiene muchas explicaciones alrededor de los hechos que se producen en la esfera política y que son bastante controversiales, así como con la crisis económica y el manejo de la crisis económica. El incremento del IVA empezó a manifestarse en el conjunto de la población a partir precisamente de enero. El tema del endeudamiento al que recurre el gobierno ante la falta de recursos económicos para sostener su lucha contra la delincuencia, que ha sido su principal argumento, pero que no se refleja bajo ninguna circunstancia en el frente social. La primera alerta gravísima, quizás, o si es que no mencionamos el tema del deterioro del medio ambiente en la Amazonía, es la quiebra prácticamente de la empresa ensambladora de la General Motors, que durante más de medio siglo estaba establecida en el Ecuador, concretamente en la ciudad de Quito, y había generado empleos a cientos de personas, ¿no? Era una empresa muy respetable. En el contexto del Tratado de Libre Comercio con China, ingresan prácticamente sin aranceles una cantidad de vehículos producidos por esa potencia industrial, y ahora dominan el mercado con más del 36% en el mercado automotriz. Entonces, eso sumado a la crisis de medio ambiente que tiene que ver con el extractivismo, con la presencia de empresas canadienses o de la misma República Popular China, que empiezan a generar ya un estado de ánimo que discute sobre varios asuntos, como los que ustedes han mencionado en este noticiero. ¿Viste también la ciudadanía respecto a la percepción en torno a la violencia? Porque yo leía un poco de este estudio y me había llamado mucho la atención, digamos, lo que dice la ciudadanía de que mucha de esta percepción de violencia, de corrupción y demás viene desde la administración de Rafael Correa. A ver, ahí hay dos elementos que hay que considerar. O sea, cuando se investiga, cuando se conecta con la ciudadanía para preguntarles cuál cree que es el gobierno responsable de la crisis, o el personaje responsable de la crisis por la que estamos atravesando, el número mayor de respuestas recae sobre el expresidente Rafael Correa, pero es en términos no solamente de la inseguridad, sino de la crisis que está enfrentando el país. Luego, esta percepción negativa sobre la responsabilidad en la crisis que estamos atravesando recae sobre el gobierno de Lenín Moreno, luego cambia, se señala que es el gobierno de Guillermo Lasso, y luego nuevamente por 1 o 2 puntos porcentuales, ya cuando Guillermo Lasso abandona el poder, nuevamente le sigue a Rafael Correa, pero con una distancia importante, el gobierno de Lenín Moreno. Pero es en relación a la crisis general que nos está afectando, ¿no? La crisis de inseguridad, la crisis del frente social, la crisis económica y la crisis política, por supuesto. Ahora, de alguna manera, entonces, ¿cómo ven, digamos, la percepción que tiene ahora mismo la ciudadanía de cara a cómo se va calentando el panorama para el 2025? Bueno, aquí hay algunos señalamientos, es decir, las interpretaciones de las estadísticas tienen que ir más allá del dato frío, ¿no? Del número frío, porque, por ejemplo, la preocupación que salta inmediatamente es que el tema de la inseguridad y el tema de la crisis económica no han sido superados, es decir, siguen siendo las principales preocupaciones de la ciudadanía. Y aquí entre paréntesis, o sea, eso implica primero que el gobierno no ha cumplido con la expectativa que generó en relación, siendo un gobierno de transición, a contener
la criminalidad y la delincuencia, porque a partir de enero fue evidente que la delincuencia, el crimen organizado, no habían dejado de actuar en el país, y uno de los peores momentos se produjo en marzo, en la cruenta Semana Santa que atravesó el Ecuador. Lo segundo es que la preocupación también viene por el lado de que aparentemente, si nosotros sumamos, ¿no?, los datos en relación al desempleo, a la falta de trabajo, a la crisis económica, al endeudamiento, es decir, no hay respuesta frente a la economía que no sea el endeudamiento, insisto, y comparamos con la preocupación por la inseguridad y el narcotráfico, hay una diferencia casi 4 puntos porcentuales que señala, sumando todos estos aspectos, a la economía como la principal preocupación. Uh-huh. Eso querría decir, si es que vamos más allá del dato absolutamente estadístico y frío, que si no se ha contenido la delincuencia, lo que está ocurriendo es que ya el Ecuador está inmerso en una nueva realidad, y que la violencia se está empezando a normalizar, como ocurrió en Colombia, como ocurrió en México, como ha ocurrido en otros países que han tenido que enfrentar este hecho tan deleznable. Y no es solamente alrededor de la violencia del crimen organizado, sino que también lo muy grave sería que empiece a normalizarse la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia política. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si miramos estos escenarios de cara a las próximas elecciones, pues el gobierno tiene una tarea importante que acometer, porque aun cuando todavía tiene un capital político importante que gira un poco más del 50% a mayo de este año, es un porcentaje importante después de 5 meses, un poco más de gestión, la curva de caída es permanente, y las preocupaciones fundamentales siguen siendo las mismas dos que estaban vigentes cuando era candidato y antes de que él fuera candidato. Sobre eso la propuesta tiene que ser una nueva propuesta, una propuesta más convincente, y no solamente con palabras o a través de redes sociales se le convence al ciudadano que día a día está enfrentando la situación que todos conocemos. Uh-huh. Por último, me gustaría también conocer cómo ve desde su experiencia, usted como exsecretario de Comunicación también, cómo ha sido el manejo de la comunicación de este gobierno, que de alguna manera se ha tomado las redes sociales para dar anuncios importantes como la del veto del día de hoy, por ejemplo. Sí, el tema es, Carla, que el debate desde el gobierno hacia la sociedad es muy pobre, es muy básico, es muy elemental. No se profundiza en los temas que son realmente gravitantes. No se dice nada respecto a la migración, no se dice nada sobre si existe o no existe una estrategia de protección a nuestra industria, a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores, a nuestros emprendedores, por lo que manifesté al inicio de esta entrevista, lo que puede considerarse una competencia por lo menos inequitativa, sino injusta y desleal entre Ecuador y la República Popular China, con quienes estos gobiernos, el de Lazo y el del presidente Noboa, suscribieron ese tratado de libre comercio. No se ha dicho nada sobre la desatención del frente social, y la comunicación se maneja, desde mi punto de vista, sobre la base de distractores. Cada semana tenemos al menos 1 o 2 sucesos que efectivamente cumplen esa misión comunicacional. Si no se quiere hablar, si no se quiere dialogar profundamente, si no se quiere generar consensos con la sociedad civil, no solamente con los pretendidos electores de hasta 35 años, sino con todos los ecuatorianos en capacidad, en condiciones y con la necesidad y el derecho de debatir sobre las medidas que se están tomando, sobre los incrementos de impuestos, sobre el incumplimiento de promesas, y solamente se maneja la comunicación a través de redes sociales. Los funcionarios del Estado tienen muy poca comunicación con los medios tradicionales, los analógicos, y esto lo que genera es una burbuja de expectativas que al final del día no se concretan. El único acuerdo que se generó desde el régimen fue el acuerdo de gobernabilidad con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. Ahora ese acuerdo ya es inexistente. Eso
nos puede advertir sobre la dificultad que va a tener el régimen que va a estar, cuyo presidente va a estar en campaña electoral para enfrentar la gobernabilidad durante los meses que vienen frente a las elecciones del 25, la necesidad que tiene de generar consensos en el legislativo y fuera del legislativo, pero no veo que esa sea por lo pronto la decisión del gobierno. Eso es muy, muy preocupante porque si no se dialoga con la sociedad civil, si se escamotea el debate, si solamente se le dictan ciertos tipos de comunicados o se emiten cierto tipo de informaciones que eluden hablar sobre lo que pasó en Olón, por ejemplo, o lo que ha pasado en el Napo, o lo que pasó con el endeudamiento de $4.000 millones con el Fondo Monetario y cuáles son las condiciones que nos han impuesto, la incertidumbre es lo que está en el país reinando, una incertidumbre generalizada, que además no sabe cuáles van a ser los candidatos que realmente se le opongan con posibilidades de ganar al actual mandatario. Bueno, me quedaría con eso, Gustavo. Creo que tanto usted como nosotros también expectantes de conocer cuáles van a ser esos anuncios que dará el día de mañana el presidente de la República. No sé si su discurso llega a ser bastante similar al que él emitió cuando fue presidente de la República, que muchos recordamos que fue un discurso bastante corto, bastante conciso. Vamos a ver si el día de mañana pues se toma todo el tiempo que se han tomado otros mandatarios en la Asamblea Nacional o dice lo justo. Por mi parte, desde mi criterio, esta es mi opinión, creo que está bastante bien. Hay que ir directo al grano porque el presidente continuamente a través de estos TikToks, a través de todos estos videos que difunden en sus redes sociales, informa sobre su gestión. Pero veamos qué pasa también el día de mañana, que termina siendo importante también de cara pues a la conmemoración de la batalla de Pichincha. Seguramente así sea, esperamos todos, Carla, los resultados de sus carteras de gobierno, los resultados del enfrentamiento al crimen organizado, a la corrupción, la protección a los empresarios, sean datos con los cuales la ciudadanía empuje un proyecto de país, no un proyecto de cierto grupo que quiere gobernar, sino un proyecto de país que tenga viabilidad en el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo, porque de lo contrario esta sociedad inmersa en los problemas tan graves que está inmersa, ve muy difícil el panorama. Perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros aquí en Contexto. Gracias por la invitación, Carlos. Le agradezco mucho. Hacemos una pausa y volvemos con más información.